Hola, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con lo que es el, perdón, el trabajo que tiene que ver con la unidad 10. Específicamente vamos a hablar un poco el día de ahora de lo que son los diferentes mecanismos de la herencia de la genética humana. Pues nada más como una pequeña introducción a lo que usted va a desarrollar, recordarles que pues la célula es la unidad básica de la vida, ¿verdad? Tenga presente eso. Y también que el núcleo es el centro, ¿verdad? Es el centro celular donde reside toda la información genética, ¿ya? O sea que nosotros somos una célula. Nuestro núcleo, el núcleo de nosotros, está basado todo lo que es la información genética. Entonces, ya vimos en el trabajo que hicieron el día lunes, ya pudieron ver también un poco acerca del ADN, el ARN, un poco acerca de qué eran los cromosomas, qué eran los genes, cuáles eran las características, las funciones de ellos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca ya más que todo de una ciencia que se conoce como con el nombre de genética. Ya vamos a hablar ya un poco de lo que es la genética. Ya hemos tocado algunos temas anteriormente o en años pasados, por ejemplo, las leyes de Mendel, ¿verdad? Primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel, tercera ley de Mendel, que prácticamente consistían en cruces que se hacían ya sea híbridos o monohíbridos, ¿ya? Y que esos cruces pues proporcionaban un producto X, ¿ya? Debido a las características genéticas debido a las características genéticas, ese producto obtenido tenía unas características fenotípicas. Recuérdese que el gen, cuando hablamos de genético, ya rasgos genéticos es aquello que está a nivel molecular, o sea que nosotros no lo podemos ver. Y cuando hablamos de fenotipo, eso sí, es lo que podemos ver nosotros, características físicas, color de la piel, color de los ojos, ya color del cabello, y la diferencia entre gen o genotipo y fenotipo. Bien, entonces, qué es lo que va a hacer usted el día de ahora en la parte del desarrollo? Primero vamos a dar un concepto de lo que es la genética, ¿ya? Volver a conocer qué es la genética. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que es una ciencia, ¿verdad? De la biología que estudia las diferentes características biológicas de los seres vivos. Entonces, de ahí vamos a partir, qué es genética. Luego, cuando ya tenemos ese concepto, vamos a hablar un poco acerca de lo que son las leyes de Mendel. Entonces usted me va a describir ahí en qué consistía la primera ley de Mendel, la segunda ley de Mendel y la tercera ley de Mendel. Y claro, cada una representada, ¿verdad? Representada mediante imágenes o mediante experimentos que se realizaron para llevar a cabo cada una de esas tres leyes. Bien, luego vamos a describir la función, fíjese bien, vamos a describir la función del ADN en la transmisión genética. ¿O qué es el ADN? ¿Ya? ¿Cuál es la función principal en esa transmisión genética? ¿Qué papel juega el ADN en la transmisión genética? Esta parte lo va a hacer usted mediante un audio, ¿ya? Me lo va a juntar ahí en Google Classroom o si tiene problemas me lo va a enviar a mi personal. Fíjense bien, me va a explicar qué función juega el ADN en la transmisión de las características genéticas. Bien, recapitulando, primero, ¿qué es genética? Luego vamos a hablar un poco de las leyes de Mendel. Primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel, tercera ley de Mendel. Luego, mediante un audio, usted me va a explicar cuál es la función principal que juega el ADN en la transmisión de las características genéticas. A continuación, ya que tenemos eso, vamos a investigar qué son los cromosomas sexuales y qué son los autosomas, ¿sí?
siempre representado mediante una imagen. Ahí vamos a poder ver nosotros, ahí se van a poder dar cuenta ustedes, que van a topar con imágenes como esta que yo estoy acá mostrándoles y van a ver que los autosomas son aquellos pares de cromosomas desde el par 1 hasta el par 23, 24. Y los cromosomas sexuales, perdón, y los cromosomas sexuales, pues prácticamente es un par que es el que da las características del sexo. Entonces ahí vamos a poder ver la diferencia, ¿ya? Investigue el concepto de lo que son autosomas y cromosomas sexuales y ahí va a poder ver usted cuál es la diferencia entre ellos. A continuación me va a representar cómo es que se hacen los cruces genéticos, ¿sí? Puede haber imágenes así como esta, en el cual se está cruzando un hombre con una mujer y cuáles son los productos que nosotros esperamos en base a los diferentes cromosomas sexuales. Luego vamos a hablar un poco ya en sí de lo que son las diferentes enfermedades que tienen que ver con caracteres que están ligados al sexo, ¿verdad? O la herencia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando X persona tiene esta enfermedad y la otra persona no? ¿Qué, ¿Cómo va a ser ese producto? ¿Ya? Cuando ellos se crucen, ¿cómo va a ser? Si el niño o la niña va a ser sana o van a ser enferma o van a ser portadora, ¿ya? Son características que están ligadas al sexo, ¿ya? A la herencia que se da entre ellos. Entonces vamos a investigar un poco acerca de lo que es la hemofilia, ¿ya? Todo lo que encuentre usted de hemofilia. Acá tiene una imagen, ahí se va a dar cuenta usted que la hemofilia es una enfermedad en la cual el paciente pasa sangrando, 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 ¿ya? Pues es, digámoslo así, en porcentaje es de uno en, digámoslo, en 10,000 que se puede dar esa enfermedad, pero hay. Si usted investiga ahí, el Hospital Bloom, hay niños que tienen esta enfermedad de hemofilia, ¿ya? Y que el medicamento es para tratar lo que son los problemas de coagulación, ¿ya? Entonces, ahí va a hacer su investigación usted, qué es la hemofilia, qué características tiene este paciente. Puede ponerme ahí imágenes de cruces entre paciente hemofílico y pacientes sanos. Ya toda esa información quiero ahí en la parte de la hemofilia. Y vamos a investigar también en la parte de daltonismo o qué es el daltonismo, que ya más o menos ustedes saben que es aquel problema que hay para identificar los colores. Luego vamos a hablar un poco, ya que tengamos eso, va a hablar usted un poco acerca de los tipos sanguíneos y las pruebas de paternidad. ¿Qué son los grupos sanguíneos? ¿A qué se refiere cuando hablamos de grupos sanguíneos? Y también va a describir usted en qué consisten esos tipos sanguíneos. ¿Cuáles grupos sanguíneos son los que va a describir usted? Pues el grupo A, el grupo B, el grupo AB, el grupo O y el grupo RH. Esos grupos sanguíneos son los que va a describir. También puede representarlo allí, ¿verdad? Hay diferentes tablas en las cuales se representan cómo están esos grupos sanguíneos para poder, digámoslo así, donar. Ahí los cuadros le muestran a ustedes si usted es del grupo sanguíneo A, entonces a quiénes les puede donar, a quiénes no. Hay tablas en las que muestran ese tipo de información. Pues eso también voy a necesitar que me lo ponga ahí en lo que es la parte del desarrollo. Entonces, prácticamente eso sería lo que vamos a trabajar el día de hoy.